la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Gustavo Carrero es teniente de fragata de la Armada venezolana. Está detenido desde el 17 de mayo de 2018. Han pasado ya cerca de 3 años y medio de su detención arbitraria y en el momento en el que se le llevaron detenido, le vinculaban con una de las tantas operaciones que se han dicho aquí en por lo menos ya 10 años, creo yo, que pretendían derrocar a el régimen venezolano de Maduro, primero a Chávez y luego a Maduro. La operación en la que se vinculó a Gustavo Carrero era la llamada Operación Armagedón. Así hay muchísimas más, que si el Golpe Azul, que si la Operación Jericó, y cantidad de operaciones. En el caso de Gustavo Carrero, las acusaciones son las de siempre, cuando uno revisa la ficha: instigación a la rebelión, delitos contra el decoro militar, etcétera, etcétera, etcétera. Para conversar sobre su caso, tenemos con nosotros a su esposa el día de hoy, María Alejandra Mejía. María Alejandra, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me pueden escuchar bien. La escuchamos perfectamente. Cuéntenos, este caso en especial nos interesa porque en las cifras que tenemos actualmente, estimada señora, tenemos constancia de que por primera vez en mucho tiempo tenemos más presos políticos militares que civiles. Entendemos que ese es el caso de su esposo. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este caso. Ok. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de participar en su programa, a Neomar y a Daniel, de verdad muy agradecida. El caso de mi esposo, como bien lo indica, él es de la Armada. Mi esposo se llama Gustavo Carrero, tiene 33 años. Lo vincularon a un caso que se conoce como Operación Armagedón, un supuesto, pues como dicen todos los casos, un supuesto atentado contra la forma republicana de la nación. A él se le imputó instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. A él se lo llevan detenido para la fecha del 17 de mayo del 2018 y actualmente su sitio de reclusión es en Apromil, que se conoce como Ramo Verde. María Alejandra, sí. Entiendo que antes de ir al Senapromil, que como usted lo dice, nosotros generalmente decimos Ramo Verde, que era una cárcel inicialmente militar, entiendo que ya hay allí civiles, pero son casi todos presos políticos los que están allí. Su esposo pasa por un sitio que ya en los últimos meses está sonando muchísimo respecto de lo que, por ejemplo, pasó también en la Plaza Venezuela, en la época de Rodríguez Torres con la tumba. En aquel momento era el SEBIN en Plaza Venezuela, pero ahora está ocurriendo muchísimo con la DGCIM, que creo que funciona, si mi memoria no falla, en lo que era la zona 7 de la Policía Metropolitana hacia Boleíta, al este de la ciudad. Su esposo, entiendo que antes de estar en Ramo Verde pasa por la DGCIM y allí sufre unas torturas terribles. Pasó 10 meses metido en la DGCIM. ¿Qué le hicieron a su esposo de lo que ustedes han podido conversar con él? ¿Cuáles fueron esos tratos inhumanos, degradantes, lo que fue objeto mientras estuvo allí, que él les ha podido relatar? Bueno, un tema complejo. En efecto, como lo estás indicando, desde el momento de su detención, que fue un miércoles, si mal no recuerdo, hasta los primeros 10 meses, su sitio de reclusión fue la sede de GECIN en Boleíta, es correcto. Ahí estuvo, los primeros 5 días. Cuando él se lo llevan, él desaparece. Él aparece de un miércoles, aparece un domingo a las 11 de la noche, que es que le permiten la llamada, indicándonos que estaba acusado en ese momento de traición a la patria y necesitaba un abogado. Bueno, y ahí inicia formalmente lo que sería todo este proceso que es maratónico, ¿no? Cansa.
Él ahí en ese sitio de reclusión, ellos no se les permitía acceso a luz. Nosotros les llevábamos alimentos y agua potable. No tenían un baño en la celda, era una celda pequeña. Habían aproximadamente de 5 a 6 personas, hacinamiento en esas celdas. Poco acceso a los abogados. Nosotros los familiares solo teníamos acceso a ellos 1 hora los fines de semana. A veces hacían especies de requisas, ahí podían ser maltratados por si tenían alguna cuestión irregular para este cuerpo pues policial. Entonces, bueno, no se le podía pasar ni fotografía ni libros. Los mantuvieron incomunicados. A mi esposo al principio perdió bastante peso. Le rapan el cabello, les quitan ropa, les quitan identidad, les colocan una braga, no sé cómo será ahorita, en ese momento les colocaban una braga tipo como de mecánico, siempre estaban con esa braga, ellos no podían lavar la ropa ahí, tenía cierto olor. Nosotros nos permitían las visitas en un espacio que se conoce como la pecera, y ahí compartíamos 1 hora, máximo 2 horas, y siempre con vigilancia. Ahí hay micrófonos, hay cámaras, obviamente están los custodios. Fue mucho la presión psicológica, ahí nunca les apagaban la luz blanca. Ahí conocí yo lo que se entiende como tortura blanca. Bueno, y no solo para ellos, nosotros como familiares intento describirte como la incertidumbre, ¿no? Que uno pasa en esos primeros momentos. Nadie te da María una Alejandra, respuesta. ese es el calvario desde el punto de vista de lo que no se conoce generalmente, o sea, de lo que está del preso y la familia. Ahora, está el calvario propio del proceso judicial, por ponerle un nombre, porque no hay justicia en este país, no podemos hablar de proceso judicial, pero está el calvario de las dilaciones con las audiencias, con la presentación al tribunal, etcétera, el acceso a la defensa, la escogencia del defensor, del propio acusado. ¿Cómo está el proceso judicial, que generalmente entiendo es muy lento, y sobre todo con el caso de los presos políticos militares de Gustavo Carrero, teniente de fragata de la Armada venezolana? ¿Cómo ha corrido el caso 3 años y medio después en tribunales? Bueno, en cuanto a la parte jurídica, me disculpo si no doy algún término apropiado, pues no es mi área. Pero hemos pasado ya una audiencia de presentación, 2 audiencias preliminares, iniciamos un primer juicio, nos devolvieron a una audiencia preliminar y actualmente estamos esperando fecha de un segundo juicio. 3 años y medio después todavía esperando el juicio, María sí. Carolina. Sí. Ahora, señora María Alejandra Mejía, bueno, estamos hablando del año 2018. Yo quisiera saber cómo ha sobrellevado la familia esto, porque estamos hablando de ya varios años y de situaciones que son bastante difíciles, más allá de lo legal, más allá del tema de la prisión. Hay todo un tema en la familia. ¿Cómo ha sobrellevado esta situación la familia? Bueno, es complejo. La mayoría de la carga la llevamos su mamá y yo. Bueno, como ustedes explicaron, ahorita él se encuentra en Ramo Verde, ahí nosotros podemos asistir y lo vemos los fines de semana, pero las visitas son a través de una malla metálica. Desde que se dio esto de la pandemia, no nos han permitido pasar a tener visitas normales, familiares, reunirnos, poder comer, poder compartir un rato ameno dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces tenemos estas visitas a través de mallas metálicas. Ellos arreglaron como un sitio dentro de Ramo Verde con unos toldos. Ellos están en la parte interna y nosotros afuera. La visita consta de entre 45 minutos y 1 hora. Entonces, en ese tiempo, a través de esas rejas, nos sostenemos la mano, actualizo a mi esposo de lo que pueda pasar en deporte, política, cualquier cosa. Le llevo alimentos, le llevamos alimentos, comidas, medicamentos. Además, mi esposo es asmático, ha tenido infecciones respiratorias recurrentes. Eso nos ha tenido en vilo porque con este contexto de la pandemia, pues obviamente su salud ahí pues
es un riesgo, ¿no? Que siempre se corre. Además, él tiene órdenes de traslado por lesiones que tiene en rodilla y tobillo, pendientes todavía. Entonces, esa parte es compleja manejarla. Imagínense, si uno tiene miedo estando afuera, imagínate adentro encerrado con 500 personas más hacinados, que no tienes un acceso. Allí hay una enfermería, ahí hay un médico y hay una enfermera, pero sabemos y conocemos las limitaciones sanitarias que son un reflejo. Esa prisión también es un reflejo de las carencias que tiene Venezuela. Así es. Señora María Alejandra Mejía, gracias por este testimonio. Estaremos muy pendientes del caso de su esposo Gustavo Carrero. Gracias. Y por supuesto, cuenten usted y su familia con nosotros para difundir o seguir haciéndole seguimiento a este caso en la medida que nos sea posible. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Nosotros, amigos, vamos al corte comercial que nos corresponde a esta hora y ya venimos con más comentarios al respecto. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras